Pues bienvenidos a todos. Hoy pues somos menos, pero como suelo decir normalmente, están los más importantes, ¿vale? Así que los que estamos siempre somos los más importantes. Pero los demás que no están, pues me imagino que pasarán sus merecidas vacaciones, así que estamos también contentos por eso. Pero el Señor está con nosotros, como no le importan los números, sino donde 2 o 3 están, pues ahí Él estará. Aquí en Madrid tenemos, yo no sé, para algunos tal vez es una desgracia, para otros no tanto, pero tenemos la situación de estar casi lo más lejano posible de cualquier orilla que cualquier otra ciudad en España. Por eso tenemos que desplazarnos y aguantar largas caravanas si queremos ver un trozo de costa en algún fin de semana, o como por ejemplo ahora en agosto. Yo no sé si hay aquí gente entre nosotros que no son de aquí o que tal vez pues son del mar. Los que por si acaso sois de allí, bueno, sabéis contar otras historias que normalmente aquí en Madrid no lo tendremos que sufrir. Por ejemplo, de travesías en barco bastante accidentados, o tal vez alguien, bueno, aquí tenemos algo de Canarias, yo no sé, hoy en día ya no se viaja en barco, sino se viaja en avión, entonces no se nota. Pero recuerdo que hace 20 o 30 años, cuando uno quería hacer una travesía, pues normalmente se hacía en barco, sea a Baleares o a Canarias o pues en otras partes con distancias comparables. Entonces, bueno, puede pasar de vez en cuando que te pilla un temporal, ¿no? Ya en alta mar, y esto, sobre todo los que no estamos acostumbrados a esto, nos hace pasar un muy mal rato. Yo personalmente hasta el momento no me ha pillado el toro, para decirlo así, pero yo he hablado con gente que sí, y que te dicen en eso se ponen todos de acuerdo, es la peor experiencia que han tenido en su vida por el malestar que uno siente. Entonces, más que uno me dijo, mira, el único deseo que tenía era morirme por tan mal que me encontraba. ¿Por qué? Bueno, me imagino que por parte porque hay algo en nuestro organismo que revela contra ese movimiento, que no es un movimiento habitual, pero por otra parte también porque, digamos, esa inseguridad también se mezcla con una inseguridad interior, porque obviamente estamos pasando miedo, bueno, mucha gente por lo menos, aunque teóricamente sabemos que el barco va a aguantar y que no pasa nada, pero sí por sí pasa, ¿no? Entonces, pues se juntan ambas cosas y esto lleva a ese malestar. Bueno, no son clases, digamos, de navegación marítima que doy en esta mañana, pero eso sirve como introducción a esa historia que la conocemos bien, y es una, sin lugar a duda, de las más conocidas del Nuevo Testamento, esa historia como Jesús calma la tempestad. Es una historia realmente impresionante, porque, bueno, si hablamos de alta mar, bueno, aquí estamos hablando de un lago que tiene unos 20 kilómetros de largo, norte al sur, y unos 10 kilómetros de ancho. O sea, un lago que tampoco impresiona demasiado. Además, es un lago bellísimo. Yo, las veces que he estado en Israel, personalmente creo que la imagen que más se me ha quedado en la mente es de ese lago que se puede ver desde los altos de Golán y parece en la palma de una mano, con una absoluta tranquilidad. O sea, está allí como un diamante en medio del desierto con su azul intenso, y es el símbolo, digamos, de la paz y de algo muy agradable, porque es un deleite para los ojos ver esto. Incluso si bajas ahí, y eso lo hacen con todos los turistas, pues claro, hay que hacer el crucero de rigor en ese barquito que llevan ahí normalmente de Tiberias al norte, hacia donde antes estaba Capernaum, y otra vez ves el lago. Bueno, es que no hay ni siquiera olitas, o sea, está absolutamente calma, hay una absoluta calma.
Entonces lees esa historia y dices que no puede ser, que es difícil de entender. Sin embargo, si uno habla con los habitantes de la zona, y esto, bueno, muchos viajeros además lo han descrito, eso es lo que parece un estado casi paradisiaco, de vez en cuando se ve alterado. No ocurre todos los días, pero ocurre. Y ocurre sobre todo cuando hay, esto se puede, si uno quiere explicarlo meteorológicamente, cuando el aire caliente del desierto de Siria se aproxima a ese lago por una corriente del este y por otro lado las nubes del Mediterráneo se aproximan también, pues se encuentran en ese lugar, porque lo que es el aire más frío, pues cae los 240 metros, que ese lago está debajo del nivel del mar, y se mezcla con el aire caliente que viene de Siria y que más bien tiene la tendencia de subir. Y dicen que es esto, ese fenómeno, precisamente, que pueden desatar ahí unas tormentas que normalmente cuando ves el lago dices que parece imposible. Bueno, esto es la explicación, digamos, meteorológica, que no tiene por qué estar reñida con esa explicación que acabamos de leer en el Salmo 107 en el Antiguo Testamento. Es un salmo muy curioso porque de alguna manera recoge precisamente esa experiencia casi a pie de la letra, lo que acabamos de hablar. En el versículo 25 dice, hablando de las profundidades, porque habló el Señor y hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Ahora, eso ya nos resuelve una duda bastante curiosa, porque ¿de dónde viene esa tempestad? ¿Lo ha mandado el diablo para hundir a Jesús o de dónde viene? La Biblia nos dice que viene del Señor. Él se puede usar, obviamente, de fenómenos meteorológicos, más todavía, es Él quien los causa. Y tal vez esa simple verdad, y ahora enseguida vamos a leer el texto, nos ayuda un poco a situarnos y a darnos cuenta de que hasta las situaciones más adversas no ocurren porque sí, sino obedecen, como en este caso, a una acción específica de parte de nuestro Señor. Vamos a leer ahora del capítulo 4 el versículo, o los versículos 35 hasta el 41. Dice así el Evangelio de San Marcos: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición y que esta historia sirva para nuestra edificación y para que aprendamos también para nuestra vida de ella. Gracias por querer hablarnos en esta mañana, Señor. Amén. Pues, como decía, es una de las historias, sin lugar a dudas, más conocidas del Nuevo Testamento. Los tres evangelios sinópticos, quiero decir Mateo, Marcos y Lucas, nos la cuentan. Pero es muy curioso, incluso si queréis hacer ese pequeño experimento, podéis mirarlo en casa. De esos tres evangelios, el que lo cuenta con más detalles
es Pedro. Y no nos extraña, porque es Pedro quien está detrás del Evangelio de San Marcos. Lo dije muy al inicio, es el Evangelio de San Marcos, aunque escrito por Marcos, fue autorizado por Pedro. Quiere decir que en grandes rasgos el contenido de ese evangelio obedece a lo que en su momento Marcos podía escuchar de la predicación de Pedro. Y Pedro a este incidente se habrá referido en muchas ocasiones. Y por lo tanto no nos sorprende que es precisamente ese evangelio, Marcos, que con más lujo de detalles nos habla de lo que pasó allí exactamente. Esas cosas se le habrán grabado en la mente a Pedro sin lugar a dudas. Y me imagino que también luego y posiblemente a continuación, aunque la Escritura no nos lo dice, pero si simplemente comparamos ese incidente con el Salmo 107, esos versículos que acabamos de leer, estoy seguro que Jesús en su momento hizo esa conexión, porque es muy evidente. Y me imagino que la gran lección, para decirlo así, para anticiparlo, es esa gran lección de que Él que actúa ahí es realmente no un mago, no alguien que por un truco que sea, pues consigue calmar el tiempo, sino es el creador del tiempo. Es no solamente el creador del tiempo, sino es el creador del universo. Es una bellísima ilustración esa historia, como veremos más adelante, de que Jesús realmente no solamente es hombre, que aquí por ejemplo le vemos dormido y cansado, sino a la vez es Dios en una sola persona, dos naturalezas unidas. Es el creador por un lado y por otro lado el hombre. Todo ocurrió, como ya decía, en ese mar de Galilea. Y si miramos el contexto, pues Jesús había pasado un tiempo enseñando como él solía hacerlo desde la barca. En primer lugar porque ahí tenía cierta distancia de la multitud que se agolpaba y de verdad no le dejaba ni un centímetro de espacio. Y por otro lado también porque así la superficie del agua pues era casi como una caja de resonancia que aumentaba el volumen de su voz. O sea, tiene una explicación muy evidente. Y así él, estando de pie, solía hablar a la multitud. Todo el capítulo 4 de Marcos, realmente, según dice Marcos, ocurrió en un día repleto de enseñanza. Y ahora llega el momento cuando Jesús decide retirarse. Dice aquí, si leemos el texto con mucho cuidado, se fueron al otro lado, en el versículo 36, le tomaron como estaba. Quiere decir que esa decisión parecía a primera vista tal vez una decisión espontánea. Estaban cansados, no solamente Jesús, sino también los discípulos, y querían de alguna manera escapar de la multitud, porque claro, volver a la orilla hubiese significado que otra vez la gente se hubiese literalmente echado encima. Entonces, lo más sensato era lo que decidieron: vamos hacia el otro lado. Y curiosamente, y también esto solamente lo encontramos en el Evangelio de Marcos, dice explícitamente que había también otras barcas, lo dice en el versículo 36. Entonces me imagino que era en esa barca Jesús y sus 12 discípulos, y en las otras barcas, pues vete tú a saber, había posiblemente otros pescadores, gente de allí, que de alguna manera estaba en la órbita de Jesús, y cuando ellos se fueron, mira, la mayoría no tenía ese gusto, pero ellos sí, como tenían barca, también la acompañaban. Entonces, lo que muchas veces se olvida, que aquí no solamente hay una barca. Marcos dice que hay varias. Lo que pasa es que solamente en una barca está Jesús. Entonces, a esto luego vamos a volver. Entonces, Jesús está cansado. Curiosamente, pues vemos aquí ese rasgo, dice, el Hijo de Dios cansado. Qué curioso, ¿verdad? ¿Se cansa Dios? Y la respuesta es no, Dios no se cansa nunca, pero el Hijo del Hombre sí se cansa. Uno de esos misterios que jamás vamos a
llegar al fondo, pero la Biblia nos lo cuenta con toda la naturalidad. El que en un momento actúa, se comporta como cualquiera de nosotros, en el otro momento de repente reluce su divinidad y calma el mar y calma la tempestad. Y la Biblia lo dice así con toda naturalidad, como si esto no fuera realmente nada excepcional. Y la respuesta es, no es excepcional porque estamos hablando aquí del Hijo de Dios. Era una noche seguramente calma, como estaba el día calmo, porque si estás de pie en un barco, como él lo era, solamente puedes estar cuando no hay olas, ¿no? Eso es evidente. Un día de mucha calma, meteorológicamente hablando, y la noche pues también parecía así. Esa distancia para cruzar los 10 kilómetros hacia el otro lado, porque luego vemos que llegan al lugar de los Gadarenos, pues esos 10 kilómetros en un barco así, pues se podrían haber remado en menos de 2 horas. Normalmente incluso tenían vela, y como en aquel momento pues el viento solía venir de occidente, como suele pasar, pues normalmente la travesía teóricamente se haría enseguida. Sin embargo, a partir del versículo 37 nos damos cuenta que no todo funciona como previsto. Entonces hay un problema, aunque Pedro nos dice, Houston, tenemos un problema, sino él dice aquí simplemente, maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Qué ha pasado de repente? Pues esta noche de calma, ese viento suave que les empuja pues lentamente hacia la otra orilla, las estrellas que brillan de repente dan lugar a ese fenómeno que antes hablamos. Ese viento, cuentan los del lugar, pues viene de repente. Solamente se nota que va en aumento y en cuestión de 1 minuto lo que antes parecía un lago apacible se convierte en un infierno. Y yo me puedo imaginar a Andrés y Pedro, pues como conocían el lago, pues ya notando cierto cambio en el ambiente, porque era obvio que ellos como pescadores no habían vivido ese fenómeno por primera vez. Y me imagino que tal vez a Andrés o a Pedro surgiendo, ¿qué te parece? Pues mejor será que bajemos la vela porque esto tiene mala pinta. Y antes de bajar la vela, me imagino que ya chocó el aire. Y de repente, pues todo era griterío y pánico. De repente empezó la tempestad y esa tempestad, pues cayó con tanto golpe que la palabra que se usa en el griego es la palabra seismos, y eso lo conocemos en la palabra un seismo, ¿no? Es exactamente la misma palabra en castellano que tiene una raíz griega. Era como un terremoto, una cosa que no era una tempestad normal, era algo como si de repente, o sea, todo se sacude de una forma tremenda. Había rayos, había truenos, había viento. Ahora, ¿qué hace Jesús? Porque podemos decir, aquí vemos en primer lugar la creación desencadenada. ¿Y qué pasa con el Creador? El Creador descansando, para seguir con la aliteración. Jesús duerme como un tronco. Y creo además que Pedro más tarde aprendió la lección. Porque cuando había otra tempestad en su vida, de la cual leímos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, Pedro en la cárcel iba a ser ejecutado el día siguiente, ¿cómo pasa la noche? No en modo de pánico como aquí, sino durmiendo. Pues algo obviamente había pasado, pero me anticipo. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento donde vemos, por lo menos con nuestra imaginación, a Jesucristo durmiendo. Le vimos predicando, enseñando, andando, orando, descansando, le vimos con hambre y con sed, incluso le vimos llorando, pero esta es la única vez donde le vemos durmiendo. Y vamos finalmente, más adelante, a verle también muriendo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la humanidad de Jesucristo era tal que en nada
se difiere de nosotros. Y Hebreos, el autor de Hebreos añade, salvo el pecado. Pero en las demás cosas tenía una naturaleza humana tal como tú y yo la tenemos, salvo el pecado. Y esto es la razón, y otra vez es la carta a los hebreos que nos recuerda ese hecho. Esta precisamente es la razón por la cual Él también puede compadecerse con nosotros. Porque sabe lo que es miedo, sabe lo que es temor. De eso hablaremos en un momento. El miedo, la confusión, se convierte finalmente en la desesperación. Si la creación está desencadenada y el Creador es cansado, ¿qué hacen las criaturas? Están desesperados. Y ahí viene el grito. Realmente antes lo leía muy tranquilamente, pero claro, lo que leímos aquí es un grito de desesperación. Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? En Lucas la palabra maestro se repite, le dicen 2 veces, maestro, maestro, como si le querían despertar. ¿No te das cuenta qué está pasando? Estrictamente hablando, aquí ya hay 2 tempestades. Hay uno exterior en el lago, pero hay otro todavía más difícil en el alma y en los corazones de los discípulos. Sin embargo, ellos sabían, Jesús era más que un carpintero. Por eso le buscan. No van a Pedro, porque él era pescador y él siempre tenía la solución para cualquier cosa. No van a Pedro, no, van a Jesús. Y hacen bien en ir a Jesús. Le buscan aunque 4 de ellos eran pescadores. Es un hecho que nos llama la atención porque eso nos demuestra que en ese día en el lago pues algo habían aprendido de la enseñanza de Jesucristo. Y ya sabían lo que cuando Jesús se encuentra por primera vez con Pedro y Pedro reacciona a lo que Jesús hace, Señor, aparte de mí porque soy pecador. Ellos perfectamente se dan cuenta que Jesús de Nazaret no es uno cualquiera. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esto suena como un reproche. ¿A ti te da igual lo que nos pasa? Pues tú eres hijo de Dios, qué bien, pero nosotros no lo somos. Y tragamos agua. Y lo estamos pasando muy mal y tú allí durmiendo. Yo creo que más que el miedo por su propia vida era un poco de rabia que Jesús allí podía estar tranquilamente mientras que ellos no sabían cómo achicar el agua del barco. Su fe en el poder de Jesús se estaba mezclando con dudas de su bondad. Pues, ¿no te parece fuerte tú allí durmiendo y nosotros aquí pues al borde del pánico? Esto es lo que notamos en sus palabras. Sí sabían que allí él podía ayudar, pero esto no era el problema. Dudaban de que realmente él quería ayudar. No se dieron cuenta en ese momento que es mucho mejor estar en una tempestad con él que en una calma chica sin él. Y claro, allí viene la pregunta, ¿y qué de los otros barcos? Había otros barcos ahí, que normalmente con toda esa historia yo siempre me pregunto, ¿y por qué nadie habla de los otros barcos? Allí, claro, no estaba Jesús en medio, porque dice, bueno, estaba Jesús, ¿y qué pasaba con los otros barcos? Allí no estaba. Posiblemente en ese momento ya incluso habían perdido el contacto visual. Posiblemente ni siquiera vieron la barca donde estaba Jesús. ¿Y qué pasaba con ellos? Si ya cunde el pánico en ese barco, no quiero ni imaginarme lo que pasaba en los otros barcos. Perecemos. Esto era la palabra. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es un testimonio de un miedo que está solamente pensando en sí mismo. Porque no olvidemos, ¿qué dijo Jesús al inicio de la travesía? Pasemos al otro lado. Él no dijo,
Ahora, chicos, tengo una sorpresa para vosotros. Vamos a emprender el viaje y en el medio del viaje, pues vamos a hundirnos. Y esto es el final de la historia. Y el día siguiente apareció en el Jerusalem Post, pues en portada, hundido el Mesías como un pato de plomo en el mar de Galilea. Bueno, esto, impensable, impensable. ¿Cómo se va a hundir el barco con Jesucristo dentro? Y aquí vemos y nos damos cuenta de que nuestros miedos tienen otra vertiente, son irracionales. Y esto más todavía para el creyente, porque ya los psicólogos nos dicen, ahora no tengo el porcentaje de memoria, pero es un alto porcentaje, 80 o el 90%, dicen ellos, de nuestras preocupaciones son completamente infundadas. Y de los que tienen algún fundamento, solamente una pequeña fracción, jamás se vuelven realidad. Lo cual quiere decir, incluso una persona que podría ser atea, no creyendo en nada de lo que estamos diciendo, podría decir racionalmente, ¿para qué me preocupo? Si solamente una pequeñísima fracción de las cosas que pueden pasar realmente llegan a pasar. Ahora, el creyente todavía más, porque tiene que decirse, vale, pues, si esto de entrada es así, y esas pocas cosas que realmente llegan a materializarse en mi vida, tienen que pasar por la voluntad de Dios, Romanos 8 dice, todas las cosas sirven para bien a los que aman a Dios. Entonces, con más razón todavía, ¿para qué me preocupo yo? ¿Para qué? Ahora, el miedo que solamente piensa en sí es un miedo completamente irracional. Y mucho cuidado, con eso no digo que no puede haber lugar legítimo para el miedo. Y lo digo simplemente porque Jesucristo sufrió algo por el estilo ahí en el jardín. De eso hablaremos en un momento. Pero en una situación así, pues para el creyente, teniendo a Jesucristo en medio del barco, pues realmente la reacción debería haber sido una reacción de calma y tranquilidad. Recibiendo a Cristo en nuestra vida, tenemos algo que podríamos llamarlo Mondial Assistance. Bueno, es una compañía de seguros que te promete que en cualquier lugar donde te encuentres, si tienes seguro con ellos, están ahí para ayudarte. Ahora bien, Mondial Assistance no puede evitar que pasen problemas. De la misma manera como Jesucristo no tiene la intención de apartarnos de cualquier problema, todo lo contrario. Vamos a pasar problemas, vamos a enfrentarnos con retos, y vamos a tener que darnos cuenta que ese mundo pues tiene muchas sorpresas, algunos muy desagradables para nosotros. Pero claro, en medio de esos problemas está Jesús para ayudarnos. Él no dijo que nos iba a salvar y evitar que haya problemas en nuestra vida, pero en los problemas, en las tempestades de nuestra vida, allí está Él. Y además Jesús dijo que no perderá a ninguno. ¿Cuándo se han perdido de los 12 discípulos? Pues de los que estaban en la barca en esa tempestad, ninguno. Y hablando de su salvación, dice, salvo uno, y este uno nunca formó parte del redil. Ahora, Juan capítulo 6, 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en Romanos capítulo 8, versículo 30, dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea, aquí vemos que esto va de la predestinación hasta la glorificación, o sea, desde el pasado más remoto hasta el futuro que todavía no ha llegado. ¿Cuándo se pierde en el camino? Romanos 8:30 dice, ni uno solo, ni uno solo.
Y luego sigue, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Son palabras monumentales, no cabe aquí otra explicación. Si somos hijo suyo, entonces no hay nada, y Romanos 8 es muy específico, ni pasado ni futuro, ni presente ni porvenir, ni grande ni pequeño, ni visible ni invisible, nada. Y eso quiere decir nada que nos puede apartar del amor de Dios. Ahora, con todo, no vamos a ser demasiado injustos con los discípulos y demasiado duro. Con todo el miedo que ellos tenían y que era irracional, por lo menos van a Él. Hacen esto. Y esto es un buen consuelo porque creo que ninguno de nosotros se libra de en algún momento pasar miedo. Aunque sabemos que ahí está Dios cuidando de todo y es todopoderoso, nos cuesta a veces un montón de aplicarlo a nuestra vida, pero que por lo menos en esa situación con nuestros miedos sepamos acudir a Él. El salmista nos lo enseña. Él habla a veces de que estaba llorando toda la noche en desesperación, pero se dirige a Dios. A veces, pues, estamos en situaciones así donde el único lugar a donde podemos acudir con nuestras penas y preocupaciones es Jesús, y estamos muy bien acudiendo a Él. Y ahora viene esa parte que nos gusta. Jesús se levanta. Es curioso, otra vez, que esa tempestad, que no era precisamente ocurrió en una habitación insonorizada, sino en plena naturaleza, y si estabas alguna vez en una tempestad, es que hace un ruido infernal. Y las olas, y el criterio, Jesús sigue durmiendo. Pero cuando se dirigen a Él, de repente, Él está despierto. Esto me acuerda cuando nació nuestro hijo. Vivíamos en una zona donde siempre, día y noche, había bastante ruido. Bueno, mi esposa podía dormir perfectamente con los coches que pasaban, con la línea de autobuses y todo el criterio que había en la calle, pero cuando vino de la habitación donde estaba Samuel un pequeño susurro, estaba despierta, ¿no? Enseguida. Y me imagino que los que sois madres, entre los que estáis aquí, sabéis perfectamente de qué estoy hablando. Que muchas veces es esa voz débil de un niño querido que es capaz de despertar a una madre del sueño más profundo. Y es exactamente lo que ocurre aquí. Lo que la tempestad no consiguió, pues consiguieron los gritos de los discípulos. Y Jesús enseguida, leemos aquí, se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Él no dice, chicos, vamos a ver, deja que esto siga un poco, y mientras que ruge la tempestad, dejad que os explique algunas cosas, una enseñanza sobre el tema de la soberanía de Dios. No hizo esto. Dijo, primeramente habló al viento y luego habló a los discípulos. Enseguida Él responde. Bueno, aquí se suele decir que ha hablado al aire, ¿no? Lo cual quiere decir que sus palabras no tenían ningún efecto. Jesús no. Él habla al aire, quiere decir al viento o a los vientos, y los calma enseguida. Esto no, me parece como aquel señor de un perro bien adiestrado, y el perro ladra y el señor le dice, ¡shh! Cállate. Y el perro enseguida se enmudece, ¿no? Esto a mí me impresiona. Y es exactamente, eso parece el perro y su maestro. Jesús dice, calma, y se hizo enseguida una gran bonanza, dice aquí. Y de nuevo, de una forma muy impresionante, pues tenemos aquí el cuadro delante del Señor, del Creador, del que es dueño del tiempo. No solamente habla del tiempo, sino es dueño, crea el tiempo como Él quiere. Menuda diferencia incluso con los meteorólogos, porque para ayer, por lo menos para nuestra zona,
como teníamos previsto una barbacoa por la noche con algunos estudiantes de CESFABAN, pues estaba mirando a la previsión del tiempo, había nubes, pero la previsión del tiempo dijo no hay problemas, todo el día sol. Bueno, a las 4 de la tarde cayó ya la primera, pues fui al ordenador, pues todo el día sol. Entonces es uno de esos momentos con la gama de llamar al servicio meteorológico y decirle, señoras, acaba de achicar pues 1000 litros del sol que ustedes pronosticaron para esta tarde de la habitación de abajo. Bueno, no era tan grave, pero ni siquiera nosotros, con todos los medios que tenemos a disposición, somos capaces, a veces por lo menos, de predecir el tiempo que hace de momento, ¿no? Ya no digo de cambiarlo. Jesús es Dios omnipotente, el mismo que mandó el diluvio y que quitó las aguas, el mismo que partió el Mar Rojo y que mandó el maná. Es una perfecta ilustración de que Él es Dios todopoderoso a la vez que es perfectamente hombre. Él no depende de las circunstancias, sino las circunstancias dependen de Él. Y eso en sí contiene una enseñanza muy poderosa que es muy importante que de vez en cuando paremos simplemente para darnos cuenta de esa gran verdad. Aun en las horas más sombrías, el creyente puede tranquilizarse con el simple hecho de que mayor es aquel que está por nosotros que todos los que están en contra de nosotros. El Salmo 27, versículo 1 dice, ¿a quién temeré? Aunque todo el mundo esté en contra, en Dios puedo confiar. El oleaje y los huracanes de la vida pueden chocar contra nosotros y toda esperanza puede parecer perdida. Pero el creyente y la iglesia de la cual Cristo es la cabeza jamás perecerá. Todos los creyentes llegaremos algún día salvo a la Padre Celestial, para decirlo así, a la orilla opuesta. Y ahora, ¿qué pasa después de la tempestad? Pues quedan los versículos 40 y 41. Y la pregunta que Jesús les hace es una de esas preguntas duras. Jesús, uno podría hacer una lista de todas las preguntas que Él hace. Sería un examen muy difícil. Aquí también hace dos preguntas, pero dos preguntas que realmente calan hondo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La tempestad parece que dejó muy poco de su fe. Me llama la atención la palabra así. ¿Por qué estáis así amedrentados? Porque amedrentados podemos estar en ocasiones, pero así amedrentados, no tenemos más fe que la que se muestra a la hora de las pruebas. Todo lo demás es una confianza irreal, un optimismo sin fundamento o sentimentalismo. La fe verdadera puede confiar sin entenderlo todo, y esto es muy importante. Hay una conexión entre fe y temor, una conexión a la inversa. La fe y la confianza en el poder y la bondad de Dios es la mejor cura para nuestros temores. Ahora, si esto es así, ¿de dónde viene la fe? Y Romanos lo dice claramente en el capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es esa palabra, la palabra de Dios, que es la cura contra nuestros miedos, contra nuestras incertidumbres. Es por el oír, y sin falsificar la palabra podemos decir por la lectura también de la palabra de Dios, que nuestra fe se hace más fuerte,
que precisamente en situaciones así sentimos como esos músculos de la fe se han ejercitado y nos ayuda a confiar en lo que Dios ha prometido. Es su palabra que sana nuestros temores. Y me parece muy importante porque estoy seguro que en esta mañana todos hemos venido con temores, algunos tal vez bien articulados y otros tal vez pues muy hondo, camuflado en la subconsciencia escondida de la luz de la realidad. Es la fe que vence al temor. Es la fe en un Dios que tiene pensamientos de paz sobre nosotros, pensamientos de bienestar, y que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, y cuando, como se dice, las olas suben, incluso en estos momentos está a nuestro lado y jamás nos dejará. Su palabra sana nuestros temores. Por eso es bueno que su palabra pues abunde entre nosotros, que tengamos conocimiento de la Biblia. Y todos empezamos a veces cuando tengamos un miedo, un temor auténtico con el Salmo 23, pero hay muchas más cosas. Una de las enseñanzas más asombrosas del Nuevo Testamento es el hecho de que Cristo se preocupa de los detalles más íntimos de nuestra vida. Él está allí y cuidará de todo. Y estoy seguro cuando algún día podamos ver la película de nuestra vida desde el otro lado de la orilla, yo creo que, si cabe, vamos a estar avergonzados, aunque no creo que en el cielo se pueda estar avergonzado, pero podremos serlo, al no haber darnos cuenta que hasta en los momentos más difíciles estábamos perfectamente en las manos de Dios, protegidos y bien bajo su cuidado. ¿Qué es el mandamiento, o podríamos decir el imperativo que más leemos en la Biblia? Es la palabra, o las dos palabras en castellano, no temas. No temas. 365 veces sale en la Biblia, una vez para cada día. No hay otro mandamiento que se repite más en las hojas de la Escritura. Estadísticamente hablando, casi en cada tercera página, una vez. No temas. Y por eso te puedo decir en esta mañana, no porque yo lo diga o porque yo sea un optimista, sino porque la palabra de Dios te lo dice: no temas, no temas. No puede haber cosa que ocurra en tu vida que vaya más allá de lo que la bondad de Dios permite. No temas, no hace falta. Y tal vez es esto o la verdad singular que más nos puede ayudar a seguir adelante, porque no hay que temer. Ni la gripe porcina, ni la crisis económica, ni nada, que podemos perder el trabajo, que podamos caer enfermos, que puede pasar esto y el otro. No hay que temer, porque nuestra vida está en sus manos. Y esto es una lectura muy importante de esos versículos. Y otra cosa que me parece muy importante: Jesús no les echa la bronca. Lo que Él dice aquí realmente no es una bronca, son preguntas simplemente. Aunque yo estoy seguro que cuando escucharon las preguntas, pues habían recapacitado enseguida. No les amenaza. Él no les dice, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dar media vuelta atrás y yo sugiero una cosa: ¿por qué no volváis a vuestras profesiones? Yo me busco otra gente que aprendan un poco más rápido que vosotros y así vosotros no tenéis que preocuparos de pasarlo mal en mi presencia, os libero. O sea, en otras palabras, adiós. Jesús no dice esto. Él sigue con los discípulos. De hecho, ni siquiera los deja cuando cada uno de ellos le deja más solo que la una en manos de los judíos y los romanos. Él no dice, nunca dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado,
me busco otra gente más fiel que vosotros. Y esto jamás se lo va a decir a ti, y tampoco a mí. Con todos nuestros fracasos, con todas las cosas que hemos sido capaces de hacer, incluso siendo creyentes, no nos manda de paseo, ni dice, vale, pues José, hasta aquí hemos llegado, esto ya fue todo. No lo hizo con sus discípulos y no lo va a hacer con nosotros. Él no nos trata según nuestros pecados y fallos y fracasos. Nos soporta, nos ama hasta el fin y nos levanta cuando caeremos, porque tiene paciencia. Hasta murió en nuestro lugar. Ahora, esa verdad de que Cristo nos ama, nos cuida, nos tiene en sus brazos, es una verdad que tiene que bajar de aquí a aquí. Tiene que ser una verdad que nos lleve a flote todos los días que nos quedan de vida en este mundo. La reacción de los discípulos en el versículo 41 también es asombrosa. Dice el versículo, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Otra pregunta. Del miedo al temor. Curioso, ¿verdad? O sea, miedo ya no lo tienen, pero tienen temor. Antes tenían miedo a la tempestad, ahora tienen temor a Jesús. Y esto sí que es una lección alucinante. Miedo no, temor sí, pero temor al quien merece temor, que es Él. Temor y temblor. Temor es sano cuando se refiere a la persona adecuada. El único al que hay que temer es Dios. Y allí estaba Dios. Y ellos, siendo judíos, entendieron esa lección perfectamente. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Es una pregunta que solemos llamar pregunta retórica. Porque, por supuesto, en el fondo de su corazón lo sabían perfectamente. Él es Dios. Y a Dios hay que temerle. Hay que temerle porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. No hay que tener miedo a las tempestades de la vida, pero hay que temer a Dios. Y el que teme a Dios no tiene por qué temer a nadie más, ni tener miedo. Aquí hay alguien que no solamente habla del tiempo, sino el que puede cambiarlo. Y la explicación es que Él es el Mesías, el Salvador, sobre quien Juan, que estaba ahí presente, luego iba a escribir, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el autor de Hebreos dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Cristo el Rey, el Salvador, el Creador. Que el Señor nos bendiga con esa gran verdad expresada en esos versículos y que se hagan realidades en nuestras vidas. Por lo tanto, no temas, ni a las tempestades ni a los hombres. Teme a Dios y a Él solamente. Amén. Amén.